Muy buenos días. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. ¿Para dónde va el gobierno con el garrote de la Corte Suprema de Justicia? ¿Para dónde va? Óscar Arboleda, el político más pulcro que hemos conocido, el hombre más vertical y más honesto, que ha padecido y llevado con una enorme dignidad la cruz de su sufrimiento personal, un hombre intachable a todas luces, está preso. Mientras Gómez Méndez, el aliado de las FARC, es el ministro de Justicia. ¿Para dónde va esto? Digámoslo con toda claridad. El procurador general lo anticipó en un reportaje memorable que les recomendamos. Esto va para el Congreso de Timochenko y la cárcel de Álvaro Uribe Vélez. El gobierno quiere resolver el tema de sus minorías. Quiere resolver la cuestión política utilizando el garrote de la justicia. Aquí seguramente vendrán otras detenciones. Y ya sabemos de quién se trata. Los amigos de Luis Alfredo Ramos exterminados, como si fueran la peste. Por algo se comienza. Vamos a seguirle la pista a este tema porque hay que denunciarlo cuando es oportuno. Después será demasiado tarde. Parece que a Santos le gusta mucho la figura de Fujimori y es lo que quiere crear, es lo que quiere ordenar, sabiéndose en minoría, sabiéndose despreciado por el pueblo colombiano. Lo que le dicen las encuestas está claro. ¿Cómo remontarlas? Hay un medio, metiendo a la cárcel a la oposición, como han hecho los peores tiranos a lo largo de la historia. El pueblo colombiano tiene que estar atento. Esta es la conspiración que se está urdiendo en su contra. Lo que faltaba. La Fiscalía General de la Nación allana a la Contraloría. No falta sino que mañana allane también a la Procuraduría General de la Nación. Ya llegó hasta sus puertas para desafiar al procurador. Ahora le basta que tenga una orden judicial para penetrar a la Procuraduría e investigar al procurador. Esto es un tema gravísimo desde el punto de vista constitucional. Al fiscal no le gusta lo que hace la Contralor y entonces la allana. ¿En qué estamos? ¿En qué estado de derecho nos encontramos? Aquí tenemos que resolver muchas cosas. El fiscal es parte de este complot, pero es una cosa curiosa. La Contralor es persona muy cercana al presidente de la República. ¿Cuáles son los juegos políticos que se están jugando en Colombia? ¿Cuáles son los intereses que están moviendo estas acciones ridículas y aparatosas? La Contraloría General de la República allanada por la Fiscalía General. Esto no se había visto ni en Colombia ni en parte alguna. ¿Y hay interceptaciones? Señor fiscal, le cuento que el doctor Edgardo Maya Villazón, muy cercano a usted, compró unos aparatos costosísimos para interceptar comunicaciones. Y están las pruebas de lo que hizo. Como estamos hablando de prescripciones larguísimas, porque todo esto está conectado con la violación de los derechos humanos, puede ir a la Procuraduría y preguntar dónde están los equipos adquiridos por Edgardo Maya Villazón para interceptar las comunicaciones de sus enemigos. Desde luego que eso no lo hará, ¿verdad? Eso no lo hará, suponemos. Rengifo y Carrillo a España y a Francia. Esa es nuestra diplomacia. Como no sirvieron como ministros, entonces los usamos como embajadores. Es una muy buena lógica, ¿no es cierto? Ese es el servicio exterior de la República. Y por eso estamos como estamos. Porque cuando estamos encartados con un político, o el presidente está encartado con un amigo y no sabe qué hacer como él, lo manda de embajador a Francia y de embajador a España.
¿Qué sabrán estos hombres de diplomacia? ¿Qué sabrán de la marcha de los negocios internacionales? ¿No fueron capaces con los ministerios en Colombia? Entonces, para España y para Francia. Magnífico, magnífico, estupendo. Ese es el servicio exterior que tenemos y por eso nos ocurre lo que nos ocurre. Pedro Nelson Pardo, representante por el Guainía a la cárcel por FARC política. Es cierto que había acercamientos de Pedro Nelson Pardo con Luis Alfredo Ramos. Es cierto que fue parte del equipo Colombia. Lo tendremos que verificar, porque si esto es así, la persecución es implacable y la política es la política de tierra arrasada. El Ecuador está construyendo una zanja fronteriza con Colombia para evitar el contrabando. Con esa zanja se está metiendo en territorio colombiano, varios metros, dicen los vecinos. ¿Esto cómo es? Y están atropellando a la gente que está en esa zona limítrofe, a la gente colombiana, que para evitar el contrabando y para delimitar el territorio entre las dos naciones. Señora Canciller, ¿sabe usted eso? ¿Que le están creando un límite artificial a las dos naciones? ¿Usted ha intervenido? ¿Usted lo sabe? ¿Qué va a pasar con esa famosa zanja? Los conservadores están dudosos de ir a La Habana. Parece muy bien que vayan de una vez. Que vaya el doctor Yepes Arcila a La Habana para que completemos la farsa. Póngase la rodillera, doctor Yepes, y váyase para La Habana. Y hágale venia a los grandes asesinos que este país ha tenido en toda su historia, como lo va a hacer el doctor Juan Fernando Cristo y los demás jefes de partidos políticos que van a ir a hacerle genuflexión a semejantes asesinos, bandidos, extorsionistas, secuestradores masivos de niños, sembradores de minas antipersonas, destructores de pueblos. Vayan, hay que rendirles pleitesía. Todo es por la paz de Colombia, ¿no? Buen antecedente se está creando. Yo creo que las BACRIM están tomando, o creemos que las BACRIM están tomando nota muy atenta para decir, así pagan cuando uno comete crímenes en grande. Preparémonos pues, un discurso político, crímenes en grande, y después nos dan impunidad. Y después nos mandan a un palacio, a unos palacetes extraordinarios en Cuba, a discutir sobre la paz de Colombia. Y hasta nos mandan a los políticos para que de rodillas vengan acá a darnos explicaciones y a ponerse de acuerdo con nosotros. Conservadores, a La Habana. Allá están muy bien. Maduro quiere más publicidad en Venezuela. Ahora va a crear un noticiero que se llama el Noticiero de la Verdad. Nos sentimos ofendidos, nos está invadiendo nuestro emblema. La hora de la verdad ya va a ser el Noticiero de la Verdad, el de Maduro, el hombre que interrumpe todas las transmisiones que se hacen en Venezuela para que lo saquen y para que se pronuncie ante el pueblo venezolano, tratando de explicarle que terminado agosto la inflación iba en el 32.9. La inflación en un solo mes, en agosto, es igual, más o menos, a la inflación de todo el año en Colombia. El impuesto a la inflación es el impuesto a los más pobres, es la ruina de un país. Y Venezuela está ya entrando en lo que llamamos los economistas la hiperinflación. Y una hiperinflación no la controla nadie, es la catástrofe. La vivimos de cerca en Argentina, la vivimos en Chile en la época de ese prócer de Salvador Allende. La hiperinflación no es controlable. La vivió Alemania, ¿y en qué terminó Alemania? En manos de Hitler. Así son esos fenómenos. Pero Maduro dice que todo es el resultado de una conspiración, que los precios suben y que los alimentos son caros y que los alimentos son escasos como resultado de una conspiración de sus enemigos y del imperio norteamericano. No es porque se hayan robado a Venezuela miserablemente durante todos estos años, no es porque hayan botado fortunas, no es porque hayan cometido toda suerte de extravagancias y de equivocaciones. Es el imperio. Vaya, vaya.
Avianca está al borde de un paro de pilotos. Eso lo llaman eufemísticamente de manera muy elegante la operación reglamento. La hemos padecido y la hemos vivido muchas veces. Y es el momento en que Avianca tiene que salir a enfrentar una competencia internacional cada vez mayor, cada vez más agresiva, cada vez más dura. Este es el camino. ¿Están haciendo bien los pilotos? El camino para fortalecer su compañía es que su compañía quede por fuera del mercado. Esas personas que no van a viajar en Avianca buscarán otro modo de viajar y tal vez no vuelvan nunca a Avianca. Antes, cuando Avianca era un monopolio, no había problema. La gente tenía que volver a utilizar las sillas de Avianca porque no había alternativa. Ahora nos parece que los pilotos están tomando un riesgo excesivo. Para eso están las discusiones, para eso están las conciliaciones. No sabemos cómo son las remuneraciones de los pilotos de Avianca. Esperamos que sean dignas y que sean bien oportunamente pagadas y que el trato sea adecuado. Nos imaginamos, si ellos tienen quejas, que las presenten. La operación reglamento nos parece un riesgo inmenso porque eso es la parálisis, eso es la huelga. Llamemos las cosas por su nombre. ¿Por qué nos acostumbramos en Colombia a jugar con las palabras? Aquí todo es un eufemismo. Aquí las cosas se llaman de una manera y se les dice de otras para ocultarlas. Esto no es una operación reglamento, esto es una operación saboteo. ¿Es conveniente? ¿Eso ayuda a la posición sindical de los de Avianca y la competencia internacional? ¿Esa no existe? Ayer cayó el dólar 12 pesos, en este momento está 1919,65. La larga mano del Banco de la República. Ayer el gobierno colocó 550.000 millones de pesos de bonos a una tasa de interés altísima, altísima, cerca del 7%. Los bonos de Colombia cuando estaban a 2.5 no hace mucho. Casi se triplica el valor del costo financiero que tiene el gobierno. Todo eso se refleja en un desequilibrio fiscal que es evidente. Las bolsas amanecieron con una ligera tendencia a la baja. El IGBC se ha recuperado. El índice general de la Bolsa de Colombia está a 14.069,41. Un euro vale 1.3291 y los bonos Colombia a 4.76. Seguimos bordeando los 5 puntos de rendimiento de los bonos, 4.76. El tema de la gasolina, ¿qué pasará? Hoy hablaremos con el senador Luis Fernando Velasco para que nos explique cómo es este enredo. Uno no ve por qué. Si el gobierno no puede estar decretando el precio de la gasolina como le dé la gana y subiéndolo y bajándolo como le parezca, ¿por qué eso tenga que significar que tengamos que pagar más altos precios de la gasolina? Si pagamos una gasolina mucho más cara de la que se paga en los Estados Unidos. Mucho más cara. ¿Por qué? En Siria, todo cambió. Es decir, todo sigue igual. El presidente Obama no salió con nada. Se quedó con su faena ensayada. Está buscando un respaldo que no consigue en ninguna parte. Y el señor Putin, el ruso, muerto de la risa, le ha dado una paliza monumental al presidente Obama y a los Estados Unidos. Putin es el dueño del terreno, hace lo que le da la gana y ahora a manejar diplomáticamente el tema sirio, a ver cómo destruyen las armas químicas mientras Bashar al-Assad asesina a su población con armas convencionales. Vaya consuelo. Corea del Norte, al parecer, reinicia actividades atómicas. Era lo que faltaba. Estalló un carro bomba en Trípoli, exactamente un año después, en el aniversario del ataque en que murió el embajador de los Estados Unidos en Libia. Ese ataque se produjo en Bengasi. El Papa Francisco dijo: los monasterios e iglesias que se encuentran desocupados deben ser para los refugiados, a quienes hay que amar y no temer. ¿Cómo sería esa ocupación? Nadie lo sabe.
El Papa Francisco ha dado una señal de amor y de tolerancia, pero ¿será eso lo adecuado? No estamos muy seguros. Irak, ayer la dosis, 18 muertos en Bagdad. Y en el Sinaí, atacado un convoy militar egipcio con 6 muertos. La hermandad islámica sigue atacando y el ejército sigue golpeando. Y en Hoy en la Historia recordaremos una batalla que dio final a la Primera Guerra Médica, la batalla de Maratón, entre la leyenda y la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet. Desde nuestra página nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Pues sí, cuando llegué ya no había serenatas, doctor Londoño, queridos amigos, pero a través de la literatura uno se da cuenta de la importancia de las serenatas. Eran parte del proceso de enamoramiento, ¿no? Si no, ahí no había relación. Por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera. Ahí se ve la el que no llevaba serenatas en mi época no estaba en nada. No estaba en nada. No estaba en nada. Sí. No. Sí. Bueno, hablemos de una cosa que no es tan grata y es de la justicia, porque los colombianos no confían en su sistema judicial, no lo digo yo, lo dicen las encuestas de opinión que se llevan a cabo en donde la justicia queda siempre entre los 3 lugares más deshonrosos. Solo los partidos políticos y las FARC le ganan en niveles de desfavorabilidad a la justicia, así que estamos hablando de un tema muy grave. Sin lugar a dudas, las últimas detenciones, con toda la espectacularidad mediática a la que nos tienen acostumbrados, como la del exgobernador Luis Alfredo Ramos, o como la del excongresista Óscar Arboleda ayer, pues no ayudan a mejorar la percepción. Curiosamente, casi siempre esos detenidos son uribistas o cercanos al uribismo, y el show se hace completo con la complicidad de ciertos medios de comunicación. Ayer capturaron al excongresista Óscar Arboleda por la misma investigación del exgobernador Luis Alfredo Ramos, es decir, por una reunión a la que asistieron jefes paramilitares para hablar de la Ley de Justicia y Paz que hacía tránsito en el Congreso por aquel entonces y a la que se comprometieron a impulsar. En definitiva, otro detenido que huele a operación exterminio, a justicia selectiva, mediática y politizada. Y hablando de shows, pues usted lo decía al inicio del programa, ¿qué tal el espectáculo de la Fiscalía allanando la Contraloría para una investigación, para una inspección judicial, buscando elementos probatorios sobre supuestos seguimientos e interceptaciones al exdirector del DAS y columnista Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, entre otros temas, ¿no? Me parece que es francamente patético ver cómo las ramas de la justicia chocan constantemente y hacen gala de una arrogancia espeluznante frente a los ciudadanos. Pregunto, como siempre, a ver si entre todos llegamos a alguna conclusión. ¿Por qué la Fiscalía choca constantemente con la Contraloría y la Procuraduría? Porque lo hemos visto en varias ocasiones. ¿Por qué parece que los únicos a los que judicializan son a los uribistas o a los cercanos al uribismo? ¿Justicia mediática al servicio de la política? ¿Será que por eso tienen tan bajos niveles de popularidad? ¿Qué creen ustedes? Montserrat, hay algunas cosas en las que quiero precisión sobre su noticia. Usted dijo que casi siempre se trata de uribistas. ¿Usted tiene ejemplo de algún no uribista que haya sido acusado por parapolítica? Pues ahora mismo no recuerdo. Bueno, habría que mirar. Aparece, la lista por parapolítica es muy larga, pero... Aparece el primer caso de farpolítica contra Nelson Pardo. ¡Qué curiosidad!
Nelson Pardo, miembro de Alas Equipo Colombia, es decir, cercano a Luis Alfredo Ramos. Es el único parlamentario en la historia que ha tenido contacto con las FARC, el único. Gómez Méndez no tuvo ninguno, Piedad Córdoba no tuvo ninguno, y siga la lista interminable de los hombres de izquierda que han tenido contacto con las FARC. Eso no existió. Pero Nelson Pardo tiene cercanía, pues fue parte de Alas Equipo Colombia, cercanía con Luis Alfredo Ramos a la cárcel. Y Óscar Arboleda, no se le olvide, miembro del Parlamento Andino. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Que la policía vaya al Parlamento Andino a sacar prisionero a uno de sus miembros. Y también le quiero hacer una corrección si es que usted no tiene una respuesta para darme. La reunión fue con un solo miembro de las autodefensas, con Iván Roberto Duque, el único. ¿Por qué? Porque quería ser escuchado por ellos, porque quería contar el cuento de la estructura política de las autodefensas, que fue la misma historia que nos contó a nosotros, dentro de un proceso de paz que resultó. Entregaron las armas, se le entregaron al gobierno, vinieron a la cárcel y como persistieran en su tratamiento, en sus actividades ilegales, fueron extraditados a los Estados Unidos. Funcionó el pacto de paz, funcionó el proceso. Y Óscar Arboleda, miembro de paso se ha dicho, de la Comisión de Paz del Congreso, no podía reunirse con Báez a escucharle una historia, porque eso era un delito. Piedad Córdoba sí se podía reunir con Raúl Reyes cuantas veces le diera la gana. Y desde luego el actual ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, pues vaya, si se reunió con miembros de las FARC. ¿Recuerda la exposición que nos hizo ayer el doctor Jaime Restrepo? Claro. Pero claro, eso no existe. Entonces le corrijo, no es casi siempre, es siempre. Y la pregunta es, ¿detrás de qué van? ¿Quiere convertir al presidente Álvaro Uribe en un nuevo Fujimori? ¿Esta providencia loca, estúpida del tal Pinilla Cogollo fue una bala perdida o fue parte de un proceso bien diseñado para que Santos salga de sus opositores políticos, para que los meta a la cárcel utilizando el garrote de la justicia colombiana? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Uno tiene que abrir los ojos. Y cuando hay fenómenos de estos, tiene que denunciarlos cuando es tiempo. Después es demasiado tarde. Los venezolanos no se le enfrentaron a Chávez cuando era tiempo y miren lo que han pagado. Miren lo que está sucediendo en Venezuela. Un país arruinado, resquebrajado, vuelto pedazos moralmente, económicamente, con una inflación de 3% mensual a estas horas, reconocida por el gobierno. La inflación real es mucho mayor. Y Venezuela se quedó sin divisas, el país más rico de América Latina, y Venezuela no tiene caminos, y Venezuela no tiene producción, y el campo no produce alimentos. Ese es el resultado de un gobierno socialista y para allá nos llevan. A rejo, a garrote, y qué doloroso, utilizando los instrumentos de la justicia colombiana como garrote. Desde la Corte Suprema de Justicia, ¿quién está dirigiendo esta conspiración? Son todos los magistrados los que están empeñados en esto. Teníamos el convencimiento de que la Corte había cambiado y que estaba en manos de magistrados que lo eran de veras. Y seguimos todavía conservando esa esperanza. Pero qué manos oscuras son las que están moviendo esta conspiración, que esa sí lo es, en contra de Luis Alfredo Ramos, de Alas Equipo Colombia y aproximándose al presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, me dice un oyente, doctor Londoño, que firma como Gonzalo, dice, la pregunta es, ¿qué se puede hacer, doctor Londoño? Yo creo que el problema está identificado perfectamente. El tema es... en el mediano plazo es obvio, salir a votar copiosamente, llenos de fe y de esperanza en las elecciones del mes de marzo por las listas uribistas, para crear un fenómeno político gigantesco en Colombia. Y rodear a un candidato uribista que tiene que ser seleccionado ya. Esto no da tregua. El país se tiene que levantar.
la voz de los colombianos, la voz indignada de los colombianos se tiene que dejar oír en el continente entero, porque esto es una conspiración política de la manera más vil, más villana que hay, que es con la utilización de la justicia. Y el fiscal en estas cosas, yo le digo al fiscal general de la Nación, ¿quiere saber de interceptaciones? ¿Por qué no averigua las de Edgardo Maya? Hay un libro de nuestra autoría que se llama Con licencia. ¿Y las que le hicieron a usted? Sí, claro. Las interceptaciones que le hicieron a usted, que salieron incluso en un noticiero, las suyas sí no importan. No, no importan. En mi libro Con licencia para hablar está contada toda la historia de los equipos que compró Edgardo Maya Villazón para hacer interceptaciones y las que le hizo a José Félix Laforí, hoy precandidato a la presidencia de la República. Ahí está toda la historia en mi libro y los equipos están por allá arrumados en la Procuraduría General de la Nación. ¿Quiere hablar de interceptaciones telefónicas? ¿Por qué no se atreve con su amigo Edgardo Maya Villazón? ¿Y por qué no le cuenta a los colombianos qué era lo que hacía Edgardo Maya Villazón desde la Procuraduría General de la República? El íntimo amigo, dicho sea de paso, de Alfonso Gómez Méndez. ¿No ve que ellos se intercambiaban personajes? Entonces, cierta señora muy distinguida la tenía Gómez Méndez y se la mandaba después a Maya Villazón a la Procuraduría. Y ahí vino cierto conflicto que conocemos. Los íntimos que se juntan. Esto es una conspiración judicial contra el uribismo. Vean el reportaje de Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, a Edgar Artunduaga. Lo vamos a montar en nuestra página de internet. Vale realmente la pena. Es un reportaje histórico sobre la llegada de Timochenko y de sus amigos al Congreso, que es lo que nos están preparando. Entregarle el país a las FARC. Y no se le olvide que hoy es 12 de septiembre, es la fecha de la famosa reunión agraria. ¿Quiénes van a participar y con qué discurso y con qué propósitos? Otra vez, otro golpe de opinión como el de Nicaragua, a ver si por un lado y por el otro recuperan a Santos en las encuestas a costa del país.